En pleno nacimiento de la civilización, nuestros antepasados luchaban por sobrevivir en un ambiente hostil, muy lejos de las comodidades con las que contamos hoy en día. La tarea era ardua y peligrosa: conquistar la Tierra. Unos miles de años más tarde, estamos intentando conquistar el espacio. ¿Cómo fue posible un cambio tan grande que transformó al ser humano y al planeta que habita? ¿Qué fuerza movió al hombre al descubrimiento? ¿Cuáles fueron los hechos claves que marcaron un hito en la evolución tecnológica? ¿Quiénes fueron las mujeres y hombres que hicieron posible que dejemos de contar las marcas en los huesos y contemos los pasos del ser humano en la Luna? La tecnología transformó nuestro mundo completamente. Gracias a las ciencias, los descubrimientos se sucedieron. Los grandes inventos se acumularon y la historia entró en un periodo de cambio constante y vertiginoso que parece no tener fin. 20.000 años atrás, la calculadora más sofisticada consistía en una serie de marcas en huesos de animales. ¿Cómo fue que pasamos de eso a esto? Esta es la historia de hombres y mujeres comprometidos con sus ideas, que lucharon, a veces contra todo pronóstico, y lograron con sus acciones hazañas inesperadas, torcer el rumbo de la historia, cambiar el mundo y dejar su huella en el largo camino de la evolución tecnológica. Nos proponemos contarte cómo fueron los orígenes y la evolución de uno de los dispositivos más revolucionarios que el ser humano haya inventado: la computadora. Atraviesa nuestras vidas en todos los planos y parece como si siempre hubiese estado ahí. Pero no es así. Tiene una historia, construida por mentes brillantes y llenas de descubrimientos increíbles, hechos inesperados y también anécdotas curiosas. En esta historia repasamos el pasado sobre el que se construye el presente y el futuro. Esta es la historia de tus antepasados. Esta es, entonces, tu historia. Todo comenzó con pequeñas marcas en huesos de animales, que el hombre prehistórico utilizó para contar, y siguió cuando los babilónicos, 300 años antes de Cristo, en su búsqueda por la administración y la organización, crearon las tablas de Salamina. Originalmente, una tablilla de juegos en mármol que fue posteriormente utilizada para cálculos de suma y resta en forma rápida y eficaz. Más adelante, se complejizó el método de cálculo de la mano de los chinos y los romanos, quienes siguieron con el ábaco casi en forma simultánea y fueron utilizados por diferentes culturas en Asia y en Europa. Los primeros registros escritos datan del año 1202 del matemático italiano Leonardo de Fibonacci, pero hay pruebas de su uso de al menos 200 años antes de Cristo. Los primeros ábacos eran dibujos en el piso con piedras superpuestas que marcaban posiciones, fijando datos que en la memoria no se podían retener. Mucho más tarde pasaron a construirse en metal y madera, siendo un marco de madera con varillas de alambre en las cuales hay insertos unos aros pequeños que permiten ser movidos para fijar posiciones. ¿Se acuerdan de los contadores que usábamos de niños? Bueno, algo similar pero con más piezas. En los comienzos del siglo XVI, el sistema romano fue reemplazado por el sistema de numeración decimal, que permitía hacer los cálculos más precisos aún, pero continuaban las dificultades en su operación. Seguían siendo para unos pocos. Las tablas de multiplicar y los logaritmos llegaron en 1571 de la mano del matemático escocés, el barón John Napier. Ambos descubrimientos facilitaron notablemente las operaciones con los números arábigos. Para finales del siglo XVII, Blaise Pascal, ayudando a su padre, quien era superintendente de la Alta Normandía, inventa una máquina capaz de sumar, restar y almacenar los resultados. Todo signado por un sistema de engranajes mecánicos. La conocemos con el nombre de Pascalina. Este invento nunca se hizo popular, se rompía muy frecuentemente y el problema era que solo su inventor estaba en condiciones de arreglarla. El siglo XVII marcó un profundo cambio en la historia de la ciencia, dando pie a una revolución científica sin precedentes. Los hombres y mujeres de esa época empezaron a preguntarse ¿cómo ocurrían las cosas? Grandes figuras como Galileo desafiaron lo tradicional y prepararon el camino para otras mentes brillantes como Newton, Boyle, Lavoisier, Faraday y Franklin. Fue de la mano de Benjamin Franklin y sus descubrimientos acerca de la electricidad
que las cosas cambiaron para siempre. Nuestro mundo se transformó de tal forma que la humanidad ha logrado un avance abrumador en unas pocas décadas, cosa que no sería ni de lejos posible si no tuviéramos electricidad. Imagínate lo que sería nuestro mundo sin electricidad. Las comunicaciones, la medicina, los entretenimientos. Y ahora es el momento de la historia que la computadora empieza a tomar forma definida. En Francia, exactamente en 1801, Joseph-Marie Jacquard utilizó por primera vez la tarjeta perforada. Este era un mecanismo por el cual logró controlar las tramas y dibujos que sus máquinas de tejer realizaban en las telas. Este comerciante francés, con su telar programable, dio el puntapié inicial en la carrera de la computación. La posta la tomó el matemático inglés Charles Babbage. Babbage crea la primera máquina computacional, basada en el sistema de tarjetas perforadas de Jacquard y a la que se considera la primera computadora de la historia. Este artefacto analítico era un complejo y enorme ensamble de ruedas, engranajes y remaches, movido por vapor y era capaz de ejecutar cualquier tipo de cálculo matemático. Aproximadamente en 1850, en Gran Bretaña, la matemática condesa de Lovelace, Lady Ada Byron, hija del famoso poeta Lord Byron, documenta el invento de Babbage y escribe los primeros algoritmos destinados a ser procesados por una máquina. Ella fue la primera programadora de ordenadores de la historia y en su homenaje el Sistema de Defensa de los Estados Unidos nombra el lenguaje de programación Ada. Inclusive, su día se celebra anualmente en Londres, teniendo por objetivo destacar la labor de la mujer en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En 1890, Hermann Hollerith inventa la máquina tabuladora, basada en la idea de Babbage para acelerar el tiempo en los conteos del censo poblacional de los Estados Unidos. Y aunque cueste creerlo, el censo, que llevaba 8 años en ser contabilizado, solo se hizo en 2 años y medio. Actualmente, estos resultados se consiguen en tan solo 8 meses y se utilizan dispositivos con GPS para la recolección de los datos. De la mano de Lee de Forest llega el tubo de vacío. Básicamente se trata de una bombilla de vidrio con 3 elementos en su interior, capaz de hallar y amplificar señales de radios recibidas desde una antena. Este invento se utilizará en varias generaciones de computadoras. En 1937, Howard Aiken idea la construcción de una máquina capaz de calcular, matemáticamente, grandes cifras. IBM financia la construcción de la Mark I, compuesta por 78 calculadoras. Mark I, de 1944, fue el primer ordenador electromecánico enviado a Harvard. Este contaba con 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cables. Este computador empleaba señales electromagnéticas para mover sus partes mecánicas. Por supuesto, era muy lento visto desde nuestros tiempos, tomándose de 3 a 5 segundos por cálculo e inflexible por no permitir cambiar la secuencia. Pero lo importante era que ejecutaba operaciones matemáticas básicas y complejas ecuaciones sobre el movimiento parabólico. Era una máquina de muy difícil construcción. Medía unos 15 metros y medio de largo, 60 centímetros de ancho y más de 2 metros de alto. Pesaba 5 toneladas. Compuesta por 750.000 piezas diferentes y 3.000 interruptores eléctricos, muy ruidosos por cierto. Uno de los primeros programadores principales de la Mark I fue Grace Hopper. Ella encontró el primer bug, una polilla muerta que impedía la lectura de los orificios en la cinta de papel. Este término había sido usado para describir un defecto allá por 1889, pero Hopper instauró la expresión bugging para describir el trabajo de eliminar las fallas en los programas. La polilla fue pegada en el informe del registro, pasando a la fama como el primer bug. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, las comunicaciones eran fundamentales como estrategia y se generó la necesidad de codificarlas para no ser interceptadas por el enemigo. Así, poder enviar mensajes secretos e instrucciones militares por radio. Los alemanes desarrollaron la máquina llamada Enigma, que codificaba y decodificaba rápidamente mensajes complejos. Según los alemanes, el código Enigma era indescifrable, pero afortunadamente para los aliados no fue así.
Alan Turing y su equipo lograron diseñar la máquina que lo descifró. Alan Turing trabajaba como criptoanalista para el gobierno británico. En 1943 comienza la construcción de Colossus, una máquina compuesta por 1800 tubos de vacío. Este proceso llevó casi un año. Así, Turing demuestra cómo las matemáticas pueden salvar vidas. La Segunda Guerra Mundial dejó un legado muy triste de masacre y destrucción sin paralelo en la historia del hombre. Esta se llevó la vida de 55 millones de soldados y civiles y produjo incontables destrucciones materiales. Más allá de las aterradoras e insondables estadísticas, esta guerra dejó una huella indeleble en todos los aspectos de la vida humana y conformó la historia del mundo de posguerra. Pero también sirvió como catalizador para muchos avances científicos y tecnológicos, y estimuló la investigación y el desarrollo planificado. En 1946 se crea la primera computadora programable, capaz de memorizar datos e instrucciones. El matemático John von Neumann propuso cambios importantísimos en el diseño de los ordenadores, guardando las instrucciones dentro de la máquina e incorporando el código binario, de ceros y unos, considerados como la acción de encendido y apagado. ENIAC, construida por dos norteamericanos, es una computadora que reemplaza los interruptores de encendido y apagado por tubos de vacío. Pero la dificultad era el gran espacio que ocupaba y la gran temperatura que alcanzaba. Completan esta serie de máquinas la EDVAC y la UNIVAC. Esta primera generación, que hoy nos resultan enormes, lentas y caras, tenían solo fines comerciales o militares, pero en su tiempo eran la modernidad y representaban el futuro. Obviamente carecían de estabilidad, y aunque la ENIAC logró operar 1000 veces más rápido que la Mark I y podía resolver 5000 sumas por segundo y 300 multiplicaciones, a veces no era tan precisa. Costaba solamente $3 millones y estaba compuesta por 19.000 tubos de vacío, de los cuales diariamente se quemaban alrededor de 50. Ocupaba una superficie de 70 metros cuadrados. Imaginen una computadora del tamaño de un departamento de 3 ambientes. Hoy, por poco dinero, podemos comprar un chip que tiene más poder de cálculo que toda la ENIAC. En la bahía de San Francisco, al sur de los Estados Unidos, se encuentra Silicon Valley, o también conocida como el Valle de Silicio. Aquí están las mayores corporaciones de tecnologías del mundo. Inicialmente, se la nombró así por la enorme cantidad de innovadores y fabricantes de chips de silicio. ¿Quién no conoce Silicon Valley? O al menos no lo escuchó nombrar alguna vez. Actualmente sigue siendo un ícono de la alta tecnología. Pero volviendo a los transistores, estos fueron un avance muy importante y, a decir verdad, con el tiempo, gracias a ellos se pudo meter algo que ocupaba el tamaño de un departamento en una caja de zapatos. Increíble, ¿no? El circuito integrado o chip semiconductor contiene a su vez la función de cientos de transistores. Entonces, ahora nos estamos encogiendo, yendo hacia el fascinante mundo comprimido en una sola plaqueta de silicio. Robert Noyce, de Fairchild Corporation, y Jack Kilby, de Texas Instruments, lograron dar, de forma independiente, sorprendentes atributos a los circuitos integrados. Estos chips aumentaron notablemente la potencia de un ordenador, bajando sus costos y haciéndolas mucho más accesibles. Desde la invención de los circuitos integrados, el número de transistores que se puede colocar en un solo chip se ha duplicado cada 2 años. La mayoría de los dispositivos electrónicos de hoy en día utilizan alguna forma de circuitos integrados, colocados en placas de circuitos impresos. Estas placas, llamadas placas madres, son finas piezas de baquelita o fibra de vidrio que tienen conexiones eléctricas grabadas. Estas computadoras de tercera generación podían llevar a cabo las instrucciones en millonésimas de segundo. Se logró, entonces, reducir el tamaño de las máquinas al tamaño de gabinetes de archivos pequeños. Sin embargo, el mayor avance en la era de la computadora aún estaba por descubrirse. El microprocesador, inventado por Ted Hoff, es el que realmente impactó sobre el desarrollo de un ordenador.
Este empleado de Intel logró reducir el cerebro de una computadora al tamaño de una goma de borrar. El primer uso de este componente fue creado para una calculadora, pero rápidamente pasó a ser utilizado en ordenadores durante la década de los 70. Siendo la Altair 8800 de MITS una de las primeras computadoras en salir a la venta, que resultó un éxito absoluto entre los aficionados. Una compañía creada por Ed Roberts y Florence Mim, con el fin de fabricar calculadoras, por cierto, muy exitosas en ventas. Pero en 1974, MIMS redireccionó a la compañía hacia la informática. Viendo esto, en 1975, Paul Allen y Bill Gates comienzan a escribir el primer lenguaje de sistema operativo de Microsoft, BASIC, siendo este el primer producto de la corporación Microsoft. Sí, es aquí donde empezaron. Pero no fue hasta 1977 que Steve Wozniak, junto con Steve Jobs, con una nueva y particular visión de diseño comercial, lograron que el ordenador Apple II llegue al público masivo, con un diseño más amigable y atractivo como un objeto, e integrando el teclado al cuerpo de la máquina, que finalmente generó una explosión de consumo de esta tecnología y disparó sus ventas entre los aficionados a la computación. Recién, en 1981, IBM reacciona finalmente introduciéndose en el mercado del ordenador personal para competir con Macintosh. En forma paralela, el desarrollo del software simplificó su lenguaje, adaptándose y permitiéndonos a todos acceder a la informática sin tener grandes conocimientos. Así, se desarrollaron el procesador de texto, las planillas de cálculo y programas para diseñar, entre otros. En fin, podemos hacer de todo frente a una computadora, y por ello están en todas partes. Así es como surge una nueva ciencia, la informática, que junto a la Internet deviene en una nueva era de la comunicación. Se trata de una máquina capaz de ordenar un conjunto de redes interconectadas por las cuales permiten que se conforme una red única y lógica de información de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras conocidas como ARPANET entre 3 universidades de California. Como todo avance, conlleva riesgos, y todos nos preguntamos, ¿cómo nacieron los virus informáticos que logran entrar a un ordenador vía Internet? Y en este caso, la primera máquina en recibir este ataque fue la IBM Serie 360. Este programa fue llamado Creeper, creado en 1972 y tenía por mensaje Catch Me If You Can, el cual fue un programa informático experimental escrito por Bob Thomas en 1971. Este no fue hecho para causar daño, sino para comprobar si se podía crear un programa que se moviera entre ordenadores dentro de una misma red. Y para no permitir que ingrese este virus, se creó Reaper, el primer antivirus. En 1977, de la mano de Commodore, la computadora entra finalmente al hogar. Se lanza al mercado la línea de computadoras PET 2001, de exitoso uso, con fines educativos, con pantalla incorporada y con 4 KB de RAM expandible a 32. Un año después, solo en Estados Unidos ya había 500.000 de computadoras en uso y para 1981 el número se duplicó. Y en 1986 se elevó a 30 millones de unidades. En este mismo momento no podríamos estimar con precisión cuántos equipos existen. Paradójicamente, creamos una máquina para hacer cálculos que no puede calcular cuántos equipos existen. Hoy en día, se habla del desarrollo de computadoras inteligentes, basadas en redes neuronales artificiales o bien llamadas cerebros artificiales. Estas serían computadoras que utilizarían superconductores como materias primas para sus procesadores, lo cual permitiría no malgastar electricidad en calor debido a su nula resistencia, ganando performance y economizando energía. La ganancia de performance sería de aproximadamente 30 veces la de un procesador de misma frecuencia que utilice metales comunes. Todo esto está en pleno desarrollo. Hemos recorrido un largo camino desde aquella vida primitiva en una tierra inhóspita y desconocida hasta nuestro hogar actual. El camino tuvo muchos tropiezos, cometimos errores y muchas veces tuvimos que dar marcha atrás y volver a empezar.
Lo que es cierto es que nunca nos detuvimos. Siempre una generación le pasó la posta a la siguiente y los jóvenes tomaron el desafío y fueron más allá. Ahí es donde reside la verdadera naturaleza humana, en la trascendencia. Para finalizar, Carlos Tomasino, profesor consulto universitario con más de 50 años en la profesión informática, presidente de Fundesco y del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, plantea en su obra Mi vida, la informática, que existen, al momento, 4 eras en la evolución de las tecnologías de la información. La primera, la era de las grandes computadoras, es decir, aquellas que dieron inicio a la época de la computación, y que consistían en grandes equipos surgidos de la electromecánica y trasvasaron el uso de válvulas y núcleos de ferrite hasta la aparición del chip, que emitían mucho calor, por lo que requerían funcionar en ambientes muy acondicionados. El uso de estos equipos estaba dirigido al mundo empresario. Las computadoras prestaban servicios a las tareas tales como la administración, facturación, contabilidad, stock, administración de recursos humanos, cálculos de costos y presupuestos, y todo aquello que tenía que ver con la gestión de la empresa. El archivo de la información, que se inicia con la provisión de datos a través de la tarjeta y la cinta perforada, rápidamente deja su lugar para las cintas magnéticas y los grandes discos magnéticos, en tanto que la impresora de papel era en ese tiempo prácticamente el único elemento de salida de los datos. Esta era se inicia en los años 40 y avanza rápidamente, hasta el inicio de su decadencia en los años 80. Hoy existen aún grandes computadoras en los centros de gran volumen de datos, como los bancos, las grandes empresas de servicios, el ANSES y la FIP. Precisamente en esa década surge la segunda era, la era de la computación personal. Su impacto es tan grande que en 1981 la revista Times denomina a la computadora personal el personaje del año. La computación personal se inicia en las profesiones, pero rápidamente empieza a prestar servicio en las tareas hogareñas. Y, con el surgimiento del mouse, la pantalla, los software de procesamiento de datos, se fue planteando esta nueva era. Se le suman el disquete y luego en rápida sucesión el CD y el DVD como herramientas de archivo. Esta era aún subsiste, aunque lentamente ha ido dando paso a equipos más pequeños, como las notebooks, netbooks, tablets y smartphones. Como cada época revoluciona la anterior, entonces es claro que la aparición de Internet y la intercomunicación de datos entre equipos marcan la tercera era, que se inicia en 1995 y da origen a los nuevos paradigmas. La web inicia el proceso y permite que nuevos actores informáticos se sumen: la educación a distancia, el comercio electrónico y el teletrabajo. Hoy, nadie duda en educarse, comprar o trabajar desde casa. Es algo común, aunque nada visible 25 años atrás. Esta era permite comunicarse a todos con todos, empresas con empresas, empresas con personas, personas entre personas. El salto cualitativo de vida ha sido grande, complementado con las intercomunicaciones inalámbricas que apostaron fuertemente a este desarrollo. Comienzan a transmitirse voz e imagen. A esta época, con la aparición de Internet, empezó a llamársele la era de la información. Hace aproximadamente 10 años, hicieron su aparición abrupta las redes sociales, montadas sobre las eras tecnológicas anteriores. La aparición de Google, Facebook y Twitter, trabajando sobre las Wikipedias o bibliotecas virtuales, sumado a equipos cada vez electrónicamente más reducidos y smartphones y posibilidades de acceder a redes a través de Wi-Fi cada vez más potentes, con la factibilidad de ampliarse al campo de la inteligencia artificial, la medicina, la astronomía y otras ciencias. Conforman una era actual, distinta a la que hemos denominado era del conocimiento, por su potencialidad y su posibilidad de alcanzar nuevos y más amplios estadios. La vida humana en estos últimos 70 años ha evolucionado grandemente desde la vida de nuestros abuelos. Y no hace falta describir cómo han sido los cambios producidos. Ya lo sabemos. Pero dentro de ese periodo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, la tecnología de la información ha revolucionado fuertemente a esa evolución. Y muchos creen que si uno no se monta rápidamente a ese tren de conocimiento que en este tiempo se produce casi a diario, puede perderlo, convirtiéndose en un analfabeto digital.
¿Habrá una nueva era? Sí, seguro que sí. Es un cambio que amerita un minuto de tu tiempo. Si sos un joven interesado en potenciar tu conocimiento, deberías preguntarte si no querrías ayudar a este cambio. ¿Y sabes cómo se inicia este camino? Interesándose, estudiando, preguntando, buscando, googleando, leyendo, viendo cómo funcionan estas máquinas, aprendiendo a utilizar la tecnología y como objetivo ser uno de los mentores de esa quinta era. Te esperamos.